hacemos un inciso porque yo que he estado siguiendo y que además que me encanta la política, me gusta mucho y me fascina, ¿no? Bueno, pues analizarla. eh, Cuando han hablado de Tamames en todas las tertulias, hablando de Vox, como si Tamames fuera parte de Vox, que no tiene que ver nada, pero sobre todo esa falta de respeto a la intelectualidad, a la sapiencia y a los años. A la erudición, a la Sí, reconciliación nacional, a que todo. es que ¿Sabes qué? Tamames recoge esa reconciliación nacional. Entonces, y también la evolución, cómo una Efectivamente. persona evoluciona y se queda con lo bueno de estos, con lo bueno de aquello y hace un análisis pues Claro, certero ¿no? de la realidad. Exactamente, O sea, no es y que las circunstancias sí, cambian. y que todo Exacto. efectivamente, y que todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Pero, y entonces solo se quedan, esto lo que hace es beneficiar al gobierno, o sea, afirmaciones que dices, señores, que se están equivocando. Si esto es lo que sitúa, es sacar las verdades, unas verdades que son necesarias sacar en un momento dado. Hombre, que Vox está utilizándolo porque está ahora mismo pues en sus peor momentos. No sé si es una utilización, fíjate lo que te digo, porque es que da la casualidad de que Sí. también conozco a Fernando Sánchez Dragó. Entonces sé un poco cómo se ha gestado todo y yo sé que lo han querido hacer con conocimiento de causa. Es que yo también lo creo, creo sin conocerlos. Lo han querido hacer y lo sé porque conozco a Dragó. Fíjate, pues yo sin conocer... Dragó, Fernando Sánchez Monreal, fue el director, mi seudónimo es Febus, de la agencia Febus, que fue la agencia que fundó el diario El Sol, bueno, que nutrió al diario El Sol y al diario La Voz, Nicolás María del Goite, que fue la que nutría de información a esos dos diarios y luego creció tanto y se hizo tan potente que nutrió a todos los periódicos de la prensa republicana. Y el director de la agencia Febus en 1936 es Fernando Sánchez Monreal, padre de Fernando Sánchez Dragó, y era muy amigo de mi abuelo. O sea, yo tengo artículos de Sánchez, bueno, artículos no, tengo artículos de mi abuelo, que Fernando Sánchez Monreal presentaba a diferentes periódicos recomendando a mi abuelo, diciendo, este señor ha escrito esto, hay que publicarlo por su interés. Y efectivamente era un hombre vinculado a la República y lo que estamos hablando, sé cómo se ha gestado todo esto y sé que han buscado una persona pues que tenga un conocimiento, un bagaje de lo que es España en todo, y que haya participado en todas estas cosas que te he comentado, los planes de estabilización, que son los planes de desarrollismo español y que permitieron a España estar entre las más grandes economías del mundo. Y Juan Velarde, que es curiosamente, que antes he citado, es uno de los que estuvieron ahí, pero es que Ramón Tamames también estuvo ahí. Un inciso, Juan Velarde era un asiduo lector del diario España de Tánger. ¿Ah, sí? Asiduo, fíjate que te voy a contar. Pero tampoco era tan mayor él, ¿no? Tenía 95. Pues 95. Estaba divino. Estaba, yo como lo escuchaba en las tertulias. Estaba divino, lo que pasa es que tuvo un accidente en su casa, se cayó, tan mala suerte que se dio en la cabeza y se mató. Pero estaba súper lúcido, estaba muy bien. Y yo cuando claro, le entrevisté para mi libro, que claro, me recibió, entonces él tenía un cargo en el Tribunal de Cuentas, me trató como si fuese de la familia. O sea, no te puedes imaginar. Y entonces ya aproveché. Algún día publicaré todo, porque lo tengo grabado en vídeo, porque estuve allí, fui muchas veces, y me comentó que él también, parte de su conocimiento de economía, lo consiguió gracias a las crónicas de economía del diario España de Tánger. ¡Qué barbaridad! Es decir, dice, es que daba una información económica tan buena, dice que a mí me servía luego para
Y eso te lo decía Velarde. Eso lo dije, vamos, también lo tengo grabado porque cuando yo hice un acto homenaje del Diario Español de Tánger, Sí. cuando fue el 70 aniversario, Sí, yo invité a ese acto a Velarde para que hablase, porque claro, como me lo contó, Qué digo, bonito. esto lo tienes que contar en público. qué bonito. Y entonces pues lo contó en público. Dice, claro, entonces claro, que un Pues economista... si tienes eso, me Sí. viene también para poderlo poner y situarlo en el contexto cuando lo dijo, Claro, sí, entonces cuando te claro, lo que un contó. economista de la talla Sí. de Juan Velarde te diga que él lo que miraba Aprendió. era la información económica del Diario España Tánger, dice, porque era la mejor. Dice, era la más completa y era la mejor. ¿Y él de dónde era? Era estudiante del pueblo de mi abuelo. ¿También? De Salas. Sí, de Salas. Sí, hombres. Y además con un conocido cuando me enteré. O sea, son gente... yo hubo una época en mi vida, ya claro, desgraciadamente han ido falleciendo todos. Claro. Pero yo hubo una época en mi vida que me empecé a relacionar con los amigos de mi abuelo. Ya eran todos octogenarios o nonagenarios. Claro, yo era un chaval que cuando empecé a escribir el primer libro, pues yo tenía entonces cerca de 40 y claro, iba a las tertulias del Café Gijón con octogenarios y nonagenarios. Y me decían, Claro. mis amigos, ¿pero dónde vas? No, con mis A amigos. escuchar, a ¿Pero qué escuchar. amigos? Pues mira, son los que me aportan. Luego he ido, como han ido falleciendo. Qué Y pena, claro, ¿eh? y entonces te dabas cuenta, y yo aprendí muchísimo de ellos. Había de todas las cuerdas, que es lo que te digo yo, pero qué conocimiento, qué cultura, qué manera de hablar. Y todos, Sí, hechos a sí a nivel mismos, cultural, además, sí. se forjaron a sí mismos, ¿no? Que, Sí. es lo más Sí. interesante, ¿no? Sí. Antonio Granados Valdés, que es otro de los poetas que tenía la tertulia ahí en el Café Gijón, también un hombre increíblemente culto, pues que bueno, me dejaban con la boca abierta. Y ha sido una de las mayores experiencias, como conocer a tu padre. O sea, por supuesto que conocer a tu padre, que yo, bueno, te habrá contado. Yo Sí, que iba a tiene verle un cariño varias veces enorme, allí. Le quiero muchísimo, yo le considero como de la familia. Sí. Pero yo me tiraba allí y escuchándole, que fue fundamental. O sea, yo lo que quería también era que estaba harto de todos estos nuevos... Como me dijo un periodista una vez, como me dijo, los nuevos intelectualoides, me gustó esa palabra, los nuevos intelectualoides que hablan mucho de Tánger no saben nada de Tánger. Dice, y además, dice, te voy a hacer una cosa. Dices que estaba ahora precisamente en Tánger y he coincidido con unos cuantos de ellos y dicen que no se van a leer tu libro y lo dicen así abiertamente, o sea, gente que dicen, ay, que están todo el día con Tánger en la boca, resulta que no se van a leer un libro que es el primer libro que se publica en España sobre el Diario España de Tánger, porque yo provenga de un sector que es, bueno, pues yo soy entrenador personal. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que por ser entrenador personal no puedo investigar, no puedo escribir, no puedo saber, no puedo... Y entonces eso les duele mucho. Es decir, que una persona ajena a ignorancia. Efectivamente. Entonces eso me lo dijo él. Dice, había otra persona que te defendió. Dijo, pero ¿por qué estáis diciendo? Pues si el trabajo que ha hecho este chico... Dice, os dan mil vueltas a todos, sin ser periodista, sin ser historiador. Dice, tenéis que leerlo. Claro que sí. Y entonces, pues eso, es un poco lo que yo quería hacer aquí en este libro. Es, bueno, por supuesto, rescatar la figura de mi abuelo, pero rescatar la figura de Manuel Cruz Fernández, que me parece crucial en la historia del periodismo español y que no se ha reconocido para nada. O sea, es verdad. Para nada. Él nunca ha hecho amiguismos. Sí, y luego y yo le he dicho, has pecado un poco de ser demasiado, claro, ¿sabes? Es un poco estricto también, y como es humilde y no le gusta... Sí, eso. No como, tiene deseo. Los casticios, fardar, que es lo que le pasaba a mi abuelo. Porque yo tengo una anécdota muy buena en... mi abuelo cuando le mandan a Venezuela. Que la tienes aquí. En la Epopeya del Chato. En la Epopeya del Chato tengo esa anécdota que dice un poco de esa gente, ¿no? Que eran unos intelectuales de morirte, una gente con un conocimiento increíble, pero que eran humildes y no les gustaba vacilar y nada.
Entonces, mi abuelo era muy amigo de Eduardo Ortega y Gasset, hermano de José, que había Sí. había tenido un cargo en la República, creo que había sido fiscal, y se tuvo que exiliar a Venezuela. Y cuando mi abuelo le contrata el gobierno de Venezuela de entonces, el gobierno de Venezuela, que yo tengo la carta de Rómulo Gallegos, a mi abuelo, que era el presidente de Venezuela, y en un chiringuito de allí de Caracas se junta con Eduardo, hombre Jaime, hombre Eduardo, me cago, joder. Tal. Y claro, como en la reseña que venía en el periódico decía que mi abuelo había sido el primer español redactor del New York Times, Qué bueno. dice, Jaime, o sea, me tengo que enterar que tú has has sido sido el primer español redactor del New York Times Porque no lo has contado por nunca. el Universal de Venezuela. Pero, ¿por qué nunca me lo has contado? Dice, porque nunca me lo has preguntado. Así era, no eran gente que no le gustaba fardar, que tenían un bagaje detrás, un currículum de madre mía de mi vida, pero era una cosa para ellos. Y tu padre en ese sentido es lo mismo. Y entonces a mí me daba muchísima rabia, Sí. muchísima, o sea, casi como si fuese Tu padre. de mi familia. Sí. De ver a estos intelectualoides hablar del diario España de Tánger, y decir, el último director del diario España de Tánger fue Aro Teclen, y quedarse tan panchos, y hablar del diario y Aro Teclen, como si no hubiese existido sí. nada más, y solamente él, y Zarraluki, o sea, Sí, sí, que sí, claro, sí. que yo digo, o sea, de los dos que precisamente Lo casi no hay que hablar, peor. las cosas como son, porque bueno, esa es la realidad del asunto. Sí, Casi de las dos personas que no hay que hablar, resulta que aquí... Sí, pero bueno, Pim, pam, él claro. trabajó mucho Claro, su halo porque fue lo intelectual, contrario, que si era, efectivamente. claro, Él empezó a fardar y a venderse. Que si él era Efectivamente. pues republicano o socialista o en una época... Sí, en una época que estaba muy de moda ser socialista. Ya más fácil. Que estaba muy de moda ser Ya más socialista fácil, cuando... sí. Cuando no había sido socialista en su vida, vamos, Yeah. o sea, en su vida, porque ahí en España de Tánger se conocían todos, y todos sabían los que verdaderamente eran socialistas, de verdad, y habían tenido Sí, pues, que no es lo mismo serlo preso político, después de la tal, democracia que... Pues gente que dice, bueno, sí, ellos estuvieron viviendo en Francia, me parece, ellos vinieron de Francia, la familia de Aro Teclen, si mal no recuerdo, que no pasaron, digamos, que esa represión dura, Sí, que los que se quedaron... y que yo he investigado y tampoco he visto que, ¿sabes? No he visto nada de la lucha antifranquista de Aro Teclen en el diario España, o sea, yo no la he visto, y me empapa de todos los números, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, luego es muy fácil, como tú dices, vender motos, y decir, no, porque yo... Entonces eso me daba mucha rabia. Y dije, eso se tiene que acabar. Y entonces, y luego ya cuando, claro, yo me cuenta, claro, tu padre me trató como si fuese de la familia. Claro, Eso es un asunto muy importante para mí, porque él se me abrió y cuando yo una de las veces que fui a verle, dice, esto no se lo contaba a nadie. Así, sí, no se lo contaba a nadie. Entonces, a mí eso ya me dice, joder, digo, se abra a mí, y entonces ya se explayó de tal manera que dije, qué bárbaro. Porque yo entonces, claro, había escrito solamente el primer libro. Ajá. Yo cuando la primera vez yo solo había escrito, estaba escribiendo el primer libro. Sí. Y cuando estaba escribiendo, no lo había terminado de publicar, estaba todavía en el proceso de... Y cuando veo a tu padre digo, joder, digo, ya tenía que escribir un libro específico del diario España cuando ya pueda termine con la epopeya. Entonces ahí es cuando surge, cuando yo conozco a tu padre, digo, bueno, pues habrá un día que tenga que escribir un libro sobre el diario España de Tánger y cuente la historia de Manuel Cruz Fernández para que este país reconozca lo que ha hecho por el periodismo, primero, como periodista de oficio y como persona humana. Sí, con todos los expatriados que estaban allí, con todos, exactamente, para que volvieran a España y tuvieran un puesto de trabajo y una casa. Efectivamente, que eso como
claro, yo hice también un pequeño documental, hice un pequeño documental que fue seleccionado para el Festival de Cine de Málaga, no, para el Festival de Cine Español que se hacía antiguamente en Tánger. Ah, qué bueno. Yo lo hice un poco, pues, en petit comité y tal, con el ordenador en casa, pero gustó mucho, me seleccionaron y fui para allá como si fuese una estrella del cine español. Y entonces, ahí fue la primera vez que yo lo cuento. Es decir, que hubo un hombre que fue el último director del diario España de Tánger, Manuel Cruz Fernández. Primero la lucha que tuvo para que ese periódico no cerrase, que me parece otra epopeya, Brutal. una epopeya brutal, de luchar, vamos, como si fuese Rafa Nadal. Yo Sí. muchas veces le he comparado con una batalla tenística, es decir, y me voy aquí, y otro partido aquí, y otro partido aquí, pim pam, pim pam. Luego vuelve, las casualidades de la vida, a aparecer Manuel Fraga Iribarne, es decir, resulta que un tío que todo el mundo le dice fascista, yo cada vez que digo fascista, si vosotros, permite... pedazo de alcornoque, es como si vosotros supieseis lo que hacía en la trastienda Fraga, la aperturista que era, ¿no? No tenéis ni idea, es que hasta se enfrentó a Franco, o sea, y luego en este momento del diario España de Tánger, que era el único diario que tenía antifranquistas en la redacción y que tenía pues artículos que criticaban a la dictadura, Manuel Fraga Iribarne en un momento determinado es el que pone, me parece que era 1 millón o no sé cuántos millones de pesetas de la época para que el diario no se cierre. Efectivamente. Es decir, un diario que era antifranquista resulta que lo salva un franquista. Entonces, por eso digo que esto de la transición democrática viene de mucho atrás y que mucha gente que estuvo ahí, que tuvo cargos de responsabilidad, fueron los que ayudaron verdaderamente a que luego tuviésemos los visionarios. Democracia. Sí. Y entonces, claro, toda esa historia de tu padre luchando para conseguir ese dinero, y ya cuando consigue que Manuel Fraga ponga ese dinero y el periódico no se cierre, digo, eso me parece increíble, que haya un director que se preocupe, pero no solamente hasta eso, sino es que luego cuando cierra el periódico España de Tánger, bueno, lo cierran, porque claro, eso es otra historia que hay que contar. Sí, súper triste. Muy triste, o sea, como los marroquíes pues lo cierran porque no quieren permitir que haya un periódico en lengua española en su territorio. Dicen sí, pero... Punto, esa es la verdad del asunto. O sea, no podían permitir que hubiese un periódico escrito en español, cosa que había pasado pues durante décadas y no había pasado absolutamente nada. Pues no, ¿vale? Y lo cierran, pues Manuel Cruz Fernández se encarga de a todos los periodistas, bueno, no solamente periodistas, colaboradores, los del taller, todos los trabajadores de un periódico, se encarga de buscarles trabajo aquí, en España, con el mismo rango profesional y el mismo sueldo. ¿De quién hace eso? Sí. Nadie. Y dije... ¿De eso te llegó a hablar Peralta y algo? Sí, claro. ¿Sí? Claro, yo cuando entrevisté a Peralta, claro, pues Manolito, claro, me dice, tú aquí, tú al otro lado. Y no, se encargó, claro, de buscarnos trabajo a todos. Y claro, dije yo, vamos a ver, ¿y quién se está llevando aquí las medallas? El señor Arotecle, que me perdonen. Que los dejaron ahí tirados. Que me perdonen, y aquí nada más que la gente habla del señor Arotecle. Los dejaron tirados completamente. Claro, que los dejaron tirados, o sea, se llevaron el dinero porque ese periódico producía mucho dinero en publicidad. Lo dejaron seco. Y lo dejaron como un solar, esos dos señores, el señor Zarraduque y resulta que se llevan todas las... Para fundar el Nuevo Sol. El Nuevo Sol de Marbella, exactamente, el Nuevo Sol de Marbella. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que fue un fracaso total, porque claro, el verdadero sol era el diario España de Tánger, con la gente que estaba en ese periódico. No puedes fundar una cosa que ya está fundada. Ya. Y entonces, claro, entre todas esas cosas dije, yo tengo que contar la historia de Manuel Cruz Fernández, por eso el capítulo pongo el héroe, ¿no? Creo que lo contar. El héroe, ¿no? Le llamo, porque para mí es un héroe, tu padre es un héroe. Y me daba mucha rabia que no se le
que no se le reconociese, que no se le haya reconocido, que nadie hablase de estas historias tan maravillosas, y esa es otra de las consecuencias de este del periódico, del libro. Diario España de Tánger. Bueno, pues no sé si te queda algo por decir y destacar, porque claro, como tienes aquí también toda la información. Hablando también de que está tan de moda ahora el nuevo feminismo que tenemos, claro, porque se piensan que lo han inventado, toda esta gente que ahora sale en la calle a pedir sandeces, y porque madre, yo me río porque digo, pero ¿esto qué es? Sí. Claro, pues el Diario España de Tánger fue la cuna del feminismo en el franquismo. Cuéntame un poco eso. Que eso es otra de las cosas muy interesantes que también... Teniendo en cuenta la época, claro. Teniendo en cuenta la época. Porque todo hay que contextualizar. El primer artículo que se publica de crítica al machismo, entonces sí que había machismo en el franquismo, sí, se publica en ese periódico, en el Diario España de Tánger. Si mal no recuerdo, ese artículo ¿Tú lo tienes? ¿Ese? Creo que sí, lo tengo. Hablo de memoria, pero me puede fallar la memoria, ¿sabes? ¿Y tienes más? Creo que lo publicó Gerardo Diego. Gerardo Diego, sí. Que lo tituló ese artículo Ellas las premiadas. Claro, porque entonces el franquismo, un país muy machista, muy tal, pues resulta que empezaron a destacar mujeres en las letras que abrieron ese feminismo que el Diario España de Tánger empieza a defender desde sus páginas. Y entonces escribe un artículo, Gerardo Diego, si mal no recuerdo, defendiendo el feminismo de verdad y defendiendo esas figuras, entre las cuales estaba una de las mujeres de uno de los directores del Diario España de Tánger, Carmen Laforet, que fue Cerezales, sí. Carmen Laforet, efectivamente. Entonces, ahí es donde surge el movimiento feminista y de donde se empieza a reivindicar el feminismo. Entonces, ese fue el primero, pero luego el Diario España de Tánger crea una sección que se llama la mujer en el mundo, o una cosa así. Y entonces son reportajes exclusivamente sobre mujeres que estén destacando en un momento determinado en cualquier rango profesional de ese momento y de esa época. Y entonces te das cuenta de que, además de todo lo que hemos dicho, que fue la cuna de la reconciliación nacional, que fue el periódico con mayor calado intelectual, que tenía información que no daba ningún otro periódico, con corresponsales en todos los sitios, rigor, que todo lo que se decía, entonces el periodismo era rigor y contar la verdad. Encima fue la cuna del feminismo verdadero, ¿no? El feminismo que España ha ido avanzando tanto que hemos conseguido muchos avances gracias a ese origen que empezó también en el Diario España de Tánger. Entonces es muy importante también decirlo y rescatarlo. Es decir, que ese periódico es que fue muy importante en muchos ámbitos, incluso en el deporte. O sea, ahí estaba Renato Piñero, y ¿cómo se llamaba? Ahí el otro periodista, no me acuerdo, que su mujer se llamaba Aurorita. Pereda, efectivamente. Bueno, pues son los primeros reportajes sobre, que ahora no paran de metérnoslo por arriba y por abajo, de lo que ahora se denomina la Champions League, pues los primeros reportajes de la liga, de los partidos de todas las ligas europeas, también aparecen ahí. O sea, el Diario España de Tánger es el primer periódico que empieza a dar informaciones de las ligas internacionales. Entonces empiezan a popularizar los equipos de fuera. Y da información también, como en mi ámbito es el culturismo, da información hasta de culturismo. He podido encontrar artículos de culturismo en el Diario España de Tánger. O sea, y dije, madre mía de mi vida. Entonces, en todas las secciones eran unos
Precursores. avanzados, y daban unas informaciones que no daba nadie. Entonces, claro, la gente decía, joder, aquí con los ingleses está la Premier League, no sé qué. Entonces ya el diario España de Tánger ha hablado de la Premier League. O sea, tú imagínate, y es que eran en todos los ámbitos del diario España, todos eran los mejores profesionales y todos hacían su trabajo como los mejores. Claro, es que venían de la mejor prensa. O sea, hay que reconocer que la prensa de la época de Nicolás María de Urgoite es la mejor prensa que ha habido. Y claro, eso va a recalar ahí, en el diario España de Tánger. Entonces, claro, se convierte en el mejor periódico en todos los ámbitos.